Bien, muchas gracias. Ya de vuelta al teléfono directo al estudio 920-6893, 5 líneas telefónicas directamente aquí al estudio. Gracias a Renán Barrera Concha, él es diputado local del Partido Acción Nacional, nos acompaña aquí en el estudio. Ayer Mauricio Sagüí comentaba acerca de las propuestas que hará el PRI en el Congreso del Estado y el Partido Acción Nacional también hará lo propio. Entre las muchas propuestas que vienen para este periodo, que esperemos todo sea fructífero, toda vez que será el último, prácticamente en el sentido no politizado del tema, porque luego vendrán los predestapes, las precampañas y una serie más de movimientos que podrían enturbiar el proceso productivo del Congreso del Estado. Por ejemplo, Renán, antes que nada, ¿cómo te va? Bienvenido, Bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias, José Luis, muy amable. Oye, nos llama mucho la atención que entre las propuestas que ustedes traen venga una que creo que es muy oportuno tratarla desde ahora. Casas de empeño que han crecido como hongos de estos venenosos en todo el estado de Yucatán. Creo que más que las cantinas, hoy hay casas de empeño, todas convertidas en un auténtico desplumadero y sin ningún tipo de control. Así es correcto, José Luis, gracias por la invitación. Bueno, nosotros le apostamos, ayer presentamos una agenda legislativa y le apostamos a tener una agenda propia en donde los legisladores realmente se hagan un trabajo de presentar iniciativas que sean realmente eficaces y de utilidad para el pueblo de Yucatán, ¿no? En este caso, la ley que regula las casas de empeño es un proyecto que he venido yo trabajando desde hace algunos meses, que ha sido a raíz de la constante queja de los ciudadanos por el abuso que ha habido por parte de ciertas casas de empeño, no todas, pero el no estar reguladas genera que hay una anarquía total, tanto para las personas que se dedican a estos negocios como también para fomentar el crimen organizado o la delincuencia organizada que tiene que ver con los robos casa-habitación, que luego ya se volvió un negocio, un círculo vicioso, el ir a empeñar lo que roban de las casas y que obviamente no les da ningún interés recuperarlo, más que cashear o poder convertir en efectivo inmediato lo que pudieran robar. Entonces, digamos que esta iniciativa que yo estaría presentando la próxima semana en el Congreso del Estado va en función de proteger a los ciudadanos precisamente para que conozcan las reglas claras mediante las cuales pueden acceder a créditos inmediatos y que también podamos regular las tasas de interés e incluso también la forma o los mecanismos en donde pueden salir remate los bienes que en un momento dado se pudieran dejar en prenda, ¿no? Bien, ¿qué más contemplan? Nos llama la atención lo de las casas de empeño porque hasta en los pueblos más pobres del estado hay 3, 4, 5, 6 casitas de empeño ahí listas para vestirse con piel de oveja, pero en realidad son unos lobos. Así es, y además hay que destacar algo, ¿no? Ha habido un crecimiento exponencial el último año en el estado de Yucatán. ¿Hay alguna cifra aproximada? Hay aproximadamente una cifra de que más del 100% del número original que había, se contemplaban alrededor de 55 a principios de 2010, hoy se habla de más de 120, 130 casas de empeño, lo que nos habla de que ha habido una multiplicación en el estado. Ya las veo por todos lados. Y de diferentes giros además, o sea, hay ya sucursales en diferentes poblaciones, incluso del interior del estado, que tienen una alta marginación o que tienen una alta población que migra al estado de Quintana Roo, al estado de Campeche, en otras partes incluso de la República y fuera del país. Entonces, realmente me parece peligroso que el hecho de que estas casas de empeño de alguna manera ponen en riesgo a veces hasta patrimonios enteros de familias que por una necesidad, por una urgencia, llámese de salud o laboral, de alguna manera se va dando. Esto también yo creo que es una respuesta a la creciente generación, pues hoy sí que de desempleo, ¿no? Porque al no tener ingresos las personas acuden a obtener estos créditos inmediatos de fácil acceso, pero a lo mejor de difícil pago, ¿no? Para poder cumplir estos compromisos. Bien, ustedes hablan de una agenda propia, luego la ley indígena, pero ampliarla, es decir, generar un contexto en el que se incluyan otro tipo de propuestas que van desde la ley reglamentaria en materia de derechos y cultura del pueblo maya. Así es, ese es un tema que ya pues Yucatán tiene un atraso muy profundo. Se ha tocado este tema de la ley de protección a los derechos del pueblo maya. ¿Sientes que la que está actualmente en la congeladora se queda? Yo creo que se queda corta. Habría que ampliarla, habría que hacerla mucho más actualizada, invitar a actores importantes que conocen la situación real de cómo podemos nosotros hacer a través de esta ley que pues, no solamente se puedan defender los derechos, sino que se fomenten y se promuevan en algo que es una de las principales pues, baluartes que tenemos en nuestro estado. Tránsito y vialidad.
Tránsito y vialidad, ¿no? Tiene que salir. Tiene que salir lo más pronto posible, pero con que sea una ley realmente aplicable. Nosotros hemos cuestionado mucho la forma en cómo están tratando de buscar las sanciones. Ese es el tema en donde nos estamos ahí entrampando con la discusión, porque al hacer una ley de tránsito y vialidad que prácticamente sanciona una serie de conductas que pudieran ser subjetivas, necesitamos tener criterios muy claros para que no caiga en corrupción o en abusos del poder. Estamos conscientes de que es una ley importante y que tiene que salir en este periodo de sesiones. Lisbeth Medina hoy trataba de una propuesta de ley para evitar la trata de personas después del desmantelamiento de esas dos bandas que estaban prostituyendo a menores ahí por Chencú, en el Cobay Chencú, en la zona. Así es, y esos son los temas que conocemos o que se hacen públicos. Yo creo que hay muchos temas más ahí, que ha sido también un tema en el cual... Y no nada más de parte de las bandas prostituidoras, sino también de parte de los papás. Totalmente, esto yo creo que es un problema ya social, es un problema que afecta incluso la propia conformación de las familias, en las cuales pues prácticamente esto ya se está convirtiendo cada vez en algo más reiterado. La presentó hoy la diputada Lisbeth Medina, nuestra compañera del PAN, y precisamente va para combatir la trata de personas. Oye, y bueno, y lo que platicábamos, si no lo sacan estas propuestas de ley o estas reformas ya trabajadas y aprobadas en el Congreso, después de abril, mayo, ya no tienen nada que hacer ustedes en el Congreso, ¿eh? Sí, yo creo. Politizar toda la... Yo creo que es un reto importante. Se hablaba, y los diputados del PRI repiten con mucha vehemencia el hecho de que somos un Congreso récord en aprobación de leyes. A mí me parece que no es el mecanismo para medir la efectividad de un Congreso a través precisamente de la cantidad de leyes, sino la efectividad de estas leyes. Y bien dices, José Luis, es un mini periodo el que vamos a estar en el Congreso, y si además de este tiempo de 2 años, 2 meses que vamos a estar ahí, realmente a partir de julio, agosto empezarán, como tú bien dices, los predestapes o las intenciones políticas que pudieran en un momento dado polarizar e incluso enturbiar estos procesos legislativos. Bien.